bienvenidos, de verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes. Ahora tenemos que estar en esta nueva modalidad virtual, pero bueno, qué bueno, si pueden prender sus cámaras sería padrísimo para vernos entre todos. Y la verdad es que el único interés de Productos Pensilvania es estar cerca de ustedes, es impulsar a México, es impulsar a los medianos, a los pequeños distribuidores, a toda la gente que lo necesita con este tipo de historias de inspiración. La verdad es que ahorita les voy a ir leyendo un poco de esta semblanza de Carlos Carsolio, pero para mí es un honor, ¿no?, estar aquí moderando esta entrevista, donde van a ser parte todos ustedes, pero del primer americano, el cuarto en la historia, el más joven en alcanzar las cumbres de los 14,800 en todo nuestro planeta. Montañas que tienen más de 8,000 metros de altura en todo nuestro planeta. Se dice fácil, pero la verdad es que es algo impresionante. Y todas ellas sin tanque de oxígeno. Vamos a ir platicando un poquito de Carlos antes de tener el honor de presentarlos. Y bueno, pues Carlos Carsolio es considerado internacionalmente uno de los mejores alpinistas de la historia. Siendo adolescente, él destacó en la escalada de roca vertical y la apertura de nuevas rutas. Él se ha caracterizado por innovar, por crear, por siempre, más bien nunca conformarse con lo normalito. Él siempre va a más. En 1996 completó los 14,800 sin tanques de oxígeno, las 14 montañas más altas del planeta, siendo el cuarto en el mundo y el primero en América en lograrlo. La verdad es que solo 5 alpinistas han abierto varias rutas en solitario, en montañas de 8,000 metros, y Carlos, orgullosamente mexicano, es uno de ellos. Para compartir las enseñanzas de la montaña, pues ha impartido más de 1,500 conferencias, imagínense ustedes, en temas de innovación, en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, con el lema de la montaña más alta está dentro de ti. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Hace referencia a que los límites los tenemos dentro de nosotros. Fundó en 1992 el primer centro de capacitación vivencial en México, que ha atendido a más de 75,000 participantes de 500 empresas. En 1996 construyó el escalódromo más grande de Latinoamérica, de donde han salido varios de los nuevos valores de la escalada en nuestro país. Al retirarse del alpinismo profesional, en su momento cumbre, en su mejor momento, se retiró como los grandes en 1998, evolucionó hacia otras disciplinas, él no se iba a quedar hasta ahí, y bueno, como piloto de parapente ha realizado varios vuelos de más de 200 kilómetros en Brasil y participó en la primera edición de la competencia de paralpinismo más dura del mundo, los X-Alps. Y bueno, esto fue una travesía también por los Alpes. Ha recorrido todo nuestro país, dice que es la mejor manera de ver nuestro país a través del parapente, obviamente cruzando por todos lados sin motor. Y en 2007, realizó la primera travesía de un continente de océano a océano en parapente sin motor, cruzando México por un eje neovolcánico, un reto de nivel mundial, liderando a un equipo mexicano en territorio mexicano e inaugurando 50 nuevos despegues sin tirar un solo árbol. Como padre de familia, padre de 5 hijos, consciente de la importancia de la educación temprana, la conservación del mundo, del medio ambiente y la solidaridad social, se ha dedicado desde el 2003 a impulsar nuevas tecnologías, innovando en la rehabilitación de vivienda marginal y la arquitectura orgánica. Carlos, además, miren nada más qué bonitas imágenes de estas casas. Carlos aplica su creatividad y experiencia en la creación de esculturas monumentales interactivas para parques públicos. Ahí estamos viendo algunas de ellas, diseñadas para que niños, jóvenes y adultos exploren, aprendan, descubran y apliquen actitudes y aptitudes que les permitan elevar su potencial y mejorar su calidad de vida. Yo creo que todos los seres humanos eso es lo que queremos, elevar nuestra calidad de vida, y Carlos siempre ha innovado y ha creado para que esto sea posible. Ha creado los primeros parques escultóricos vivenciales del mundo que combinan arte monumental, exploración, deportes y el aprendizaje de matemáticas, física, óptica, acústica, biología, hidráulica, entre otros. Por cierto, ahorita me estaba contando, bueno, en estos días que está escribiendo un libro de física, que bueno, pues ya
cuando esté a la venta lo leeremos. La esencia de su arte, Carsolio la resume: en la escultura eres tú. Carlos piensa que esculpir es lo que más le recuerda a la escalada de nuevas rutas. Es la continuación de una pasión que inició cuando él tenía 11 años y creaba piñatas escultóricas para financiar sus aventuras por la montaña. De repente también comentaba que estas piñatas de repente no las creaba con todo su amor y su arte, y de repente veía que las rompían, pero bueno, de esa manera sustentaba los gastos que tenía él en la montaña. También es ingeniero civil, ha recibido premios en muchos campos como Ecología, Mérito Editorial, el Nacional del Deporte y Deportista del Siglo XX, así como reconocimientos, por supuesto, a nivel internacional, y ha producido más de 50 documentales de alpinismo para la televisión europea y en México. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor, el orgullo de presentar a esta gran personalidad. Yo quiero que pues le demos un aplauso. Aquí nos estamos viendo en pantalla. Vamos a darle un fuerte aplauso desde nuestras oficinas con nuestro cafecito. Vamos a tomarnos esta hora para disfrutar de esta personalidad mexicana que tiene muchísimo que darnos. Carlos, bienvenido a esta plática con Productos Pensilvania. Gracias, muchas gracias por la invitación, y pues qué a gusto estar, a pesar de la situación que estamos viviendo, pues es un placer y es una forma diferente de compartir, aunque he dado muchas pláticas en vivo. Pues también he venido aprendiendo que este modelo pues es muy interesante, así que esperemos que les sea útil y que pueda ayudar, y que Claudia me ayude y que podamos pasar un buen rato juntos. Así es, Carlos, seguramente así lo haremos. Y a mí me gustaría nuevamente recordarles a todos que esta entrevista es de ustedes y que yo voy a estar al pendiente del chat. Obviamente voy a ir llevando yo algunas preguntas, pero lo que ustedes quieran saber, háganmelo saber a través del chat. Y yo aquí soy su voz para que Carlos nos conteste todas estas dudas. Carlos, vamos a empezar desde el inicio. ¿Cómo creció Carlos Carsolio? ¿De dónde viene esta pasión por la montaña, esta pasión por la naturaleza, esta pasión por querer cada día crear e innovar más y más? ¿Cómo nace Carlos Carsolio? Bueno, mira, tuve una infancia muy afortunada. Mis padres eran alpinistas ambos, se conocieron en la montaña, gente de lucha, gente de mucho esfuerzo, que venían pues de condiciones difíciles, económicas, pero ambos lograron pues progresar. Mi madre fue maestra de primaria, mi padre ingeniero, y ambos amaban la naturaleza con una profundidad impresionante, y yo creo que por eso se enamoraron. Mi madre decía que yo aprendí a escalar antes que a caminar, porque gateaba primero y luego gateaba en las piedras. Y bueno, ella estaba embarazada de 7 meses, que subió al Iztaccíhuatl, y bueno, yo fui el primero de 7 hijos. Y bueno, habiendo nacido en ese mundo, si bien vivíamos en Ciudad de México, pues los fines de semana era salir al monte, al campo, al bosque, a los ríos, a las cuevas, y eso fue una infancia muy afortunada. Y aprendí mucho, me enamoré de la montaña desde el momento en que recuerdo. Mi mundo era la montaña, más que nada la montaña vertical, que fue la que conocí desde pequeño. Empecé a trepar rocas, árboles, ese mundo vertical, que es un mundo diferente al mundo de caminar. Las montañas de caminar, pues para un escalador son muy aburridas, ¿no? Mi mundo fue el mundo de estar colgado, de estar durmiendo en hamacas, de estar colgado días de las paredes de roca y hielo. Y ese mundo lo conocí pues siendo pequeño. Fui poco a poco, como en toda actividad humana, fueron pasos progresivos. Yo no hubiera imaginado que iba a lograr lo que logré de niño. Hubiera sido una locura imaginarlo. Carlos, ¿qué recuerdas tú de niño? La primer montaña que escalaste, cuando ya tenías tú un poco más de uso de razón. ¿Te acuerdas cuál fue el primer contacto, la primer montaña que ya de alguna manera escalaste tú? Pues mira, subí muchos cerros y montañas, ¿no? Pero esas como que no recuerdo bien cuál. Lo importante, o lo que recuerdas, es lo difícil, cuando realmente superas un reto grande.
Y bueno, a los 8 años empecé a escalar ya rocas grandes de unos 60, 80 metros con mi padre. En la zona del Chico, allá en Pachuca, al norte de Pachuca, que es un paraíso de escalada, donde hay muchas rocas, muchas agujas de roca en las que estar trepado, pero todo lo que rodea el ambiente, el bosque, las aves, las nubes, la niebla, en la noche las estrellas, el contacto con la naturaleza y esa soledad, ese silencio, y el propio reto, el reto, el reto intelectual y físico de resolver el crucigrama, porque una pared de roca te plantea un reto en el que tú tienes que imaginar tu cuerpo ahí colgado, cómo vas a balancearte, cómo vas a resolver esa cuestión física, digamos, de estar colgado de las piedras. Claro. Oye, Carlos, por aquí dice Abel, dice que ¿qué te motiva a incursionar en estos retos? ¿Qué dices, no? ¿Qué fue lo que a ti te motivaba a incursionar en estos nuevos retos, en estas actividades, dice, fuera de lo normal, ¿no? Porque la verdad es que se necesita tener otro tipo de manera para hacer el alpinismo, para hacer el parapente, para hacer todos estos retos. ¿Qué es lo que te motiva a incursionar en estos nuevos retos? Fíjate que esa pregunta es difícil de contestar porque es el todo, es una actividad muy integral. Tiene el aspecto creativo, tiene el aspecto de dificultad, de reto, tiene el sabor del riesgo y el control del riesgo. Un buen alpinista no corre riesgo sin estar preparado. Yo platico mucho, he dado muchas pláticas a universidades y a los jóvenes les digo, mira, antes de meterte a una pared de roca y hielo, te tienes que preparar al máximo en todos los aspectos, mental, técnico, físico, aguantar frío, hambre, sed, cansancio, sueño. Es una preparación muy, muy intensa. Y les comento que es como si fueras a un examen de matemáticas y no sacas 8, te matan. En la montaña eso es lo que está en juego, la vida. Y entonces tú solo vas al examen cuando estás listo, cuando estás preparado. Y incluso sabes, lo resuelves bien y sabes hasta cuánto vas a sacar. El alpinismo te da esa característica de ser muy pragmático, de no engañarte a ti mismo. Y es algo a lo que le estoy muy, muy agradecido, porque a la vez de que eres un soñador, de que imaginas escenarios y logros, lo haces siempre con los pies en la tierra, por esa característica de la fuerza de la gravedad, ¿no? De que te caes, de que te matas, si no estás bien preparado o si cometes algún error, que por supuesto que cometí errores en mi vida, tuve mucha suerte, me salvé cuando cometí los errores, pero traté de que fueran los mínimos o de que hubiera un cierto control al máximo posible. Por eso eran muchas horas de entrenamiento, como cualquier atleta olímpico. Bueno, desde que me dediqué de lleno a los 14 años, pues era entrenar muchas horas al día, ¿no? Irte corriendo a la escuela, regresar corriendo, tener 2 sesiones de gimnasio al día, nadar, meter las manos en cubetas con hielos para adaptarte al frío mientras estudiaba, mientras hacía tareas, pasar varios días sin dormir o sin beber para adaptar tu cuerpo al hambre, a la sed, al sueño, al cansancio. Es una obsesión en el plan de entrenamiento, aprovechar al máximo todos los tiempos posibles para tener un nivel, en alguna época hacía barras con un dedo de una sola mano, lo que pues puede parecer sorprendente a muchas gentes, pero para mí era algo como muy normal, porque tomé modelos del primer nivel en las diferentes actividades. Entonces mi modelo de entrenamiento en el plan gimnástico era el campeón mundial ruso, que él tenía el récord mundial de barras con un dedo. Entonces, si él hacía 60 y yo lograba hacer 15, pues era una maravilla. Aunque pues no lograba llegar a esos niveles, pero por otro lado,
tenía a los especialistas en nadar o en correr o en otras actividades, y todos esos benchmarks fueron hacia los que yo me enfocaba. Por ejemplo, Bruce Lee era el que tenía el récord de lagartijas con un dedo, y bueno, ese era mi meta. Y yo complementaba toda esa sumatoria de diferentes disciplinas, porque no había un diseño específico para lo que es el alpinismo de alto nivel. Yo tuve que diseñar mi propio modelo, jalando ideas de diferentes lugares. Oye, Carlos, entonces este tema del entrenamiento, bueno, podríamos pensar que era subir nada más, ¿no? Paredes verticales o poder ascender de manera en caminata algunos cerros. Sin embargo, estás diciendo que hacías lo físico, lo intelectual, que incluso estabas haciendo tareas y metías las manos en frío, ¿no? Adaptándote a todas las condiciones intensas y fuertes y terroríficas en ocasiones a lo que te podrías enfrentar en la montaña. Sí, es una simulación. Ok. Tú tratas de traer a tu realidad a lo que te vas a enfrentar. No hay ningún autoengaño, no hay flores en el camino. Te vas poniendo en tu mente cada vez retos más y más y más grandes, de manera que vas buscando que no suceda lo malo, es decir, tu propia muerte o la muerte de un compañero. Entonces, te llevas a ese grado previo de entrenamiento en una simulación lo mejor posible, digamos. Yo corría con una máscara para que fuera mucho más difícil respirar, para simular las condiciones de falta de oxígeno de la gran altitud. Nadaba en agua helada para adaptarme al frío. Etcétera, todo el tipo de adaptaciones que pudieras al máximo, de manera que cuando estabas ya en la realidad, en el mundo real de la escalada seria, ya habías vivido en cierta forma, claro, siempre hay sorpresas, ¿no? Esa Claro. es la riqueza de la maravilla de descifrar la montaña. Exactamente. Oye, por aquí dice Ruth Prado, ¿qué es lo que más te motiva a seguir a pesar de estas adversidades, ¿no? Tú estás hablando del entrenamiento, sin embargo, la montaña siempre te sorprendía. ¿Y qué es lo que te motivaba dentro de ti, Carlos, para seguir a pesar de las adversidades dentro de la montaña? Los gozos de la montaña son indescriptibles. Están los goces físicos, los goces de la camaradería, los goces el aspecto de resolver, es como estar encontrando enigmas y solucionándolos a cada momento. Y eso da una satisfacción intelectual enorme, aparte de pues toda la cuestión física que también lo da. Pero hay algo más, hay algo muy profundo en la montaña que es la cercanía con el cosmos, con las estrellas, con integrarte a la roca, al hielo, con saber escuchar al viento, con descifrar las grietas, con uno de los más grandes retos de la escalada de alta dificultad es el aspecto deleznable, es decir, la roca que se rompe, la roca que es podrida, la roca deleznable. Esa fue, digamos, una de mis especialidades. Todas las montañas grandes del mundo tienen roca deleznable. Y entender y poder descifrar qué se rompe y qué no se rompe y cuánto le cargas a un lado y cuánto al otro. Eso es todo un arte que afortunadamente empecé a practicarlo siendo niño. Me empezó a gustar que pues una cosa es la roca sólida o la roca del gimnasio de escalada, ¿no? Que no se te rompe nada y incluso es dañino. El gimnasio de escalada puede ser dañino en el aspecto mental porque todo es seguro y caes en blandito. Y el mundo de la realidad, pues es rugoso, no es blandito. Entonces, descifrar la roca podrida y sobrevivir en ello es como el arte más complejo. Si a eso le sumas hielo y le sumas tormentas y viento, se convirtió en un reto muy grande. Pero respondiendo a la pregunta, la motivación más profunda es el aspecto espiritual, es el aspecto de conexión, es el aspecto
que vive un marino en solitario en medio del Pacífico. Mi alpinismo más importante fue en solitario, por lo que más se me reconoce a nivel mundial fueron las rutas de alta dificultad técnica que hice. Muchas de ellas no han podido ser repetidas, incluso por equipos. En los picos más altos del mundo hice rutas pues en solitario. Es un encuentro contigo mismo, dentro de tu dimensión con la propia montaña, que es gigante. Y esa introspección te lleva a estados mentales que yo le llamo de una realidad extendida, donde ves cosas y sientes cosas muy, muy difíciles de explicar, ¿no? Desde poder platicar con un amigo que acaba de morir por alguna causa y en tu mente sigue habiendo una conexión. De manera que esos momentos mágicos yo los buscaba porque los conocí en un libro cuando tenía unos 9 años. Uno de mis primeros grandes libros, bueno, uno fue una biografía de Miguel Ángel, el escultor, y el otro libro fue un libro llamado Endurance, de Ernest Shackleton, un gran explorador polar, que vivió toda una serie de experiencias en la Antártida, en las que llegó al agotamiento máximo, a casi la muerte por agotamiento, y ahí pudo sentir otras cosas, sentir una presencia, sentir cosas que cuando yo leí dije, wow, yo quiero llegar a vivir eso, y me preparé para ello, y lo encontré y lo viví, y estoy muy agradecido. Esas fueron mis metas más profundas, o sea, la motivación más profunda era lograr llegar a esos estados mentales, esos estados de conciencia. Carlos, la verdad es que, digo, esa conexión que tienes tú como, con el cosmos, como lo mencionas tú, ¿no? El ver estas imágenes, el ver estos picos, el ver que estabas tú inmerso, ¿no? Siendo como muy pequeño al ver toda la magnitud de estos picos y de estas montañas. Aquí te pregunta Juan, dice, ¿qué es lo más difícil? Hablabas tú de la parte mental o la parte física, ¿no? ¿Y cuál consideras que es la mayor diferencia en esta parte mental y la parte física en la montaña? Pues van muy ligadas, están de la mano, porque tú tu nivel físico lo alcanzas gracias a tu nivel mental, a tu motivación, a tus porqués. Yo nunca he entendido la motivación por lograr un diploma, un reconocimiento, una medalla, un aplauso, porque no es suficientemente poderosa. Tiene que haber algo más detrás para poder superar todos esos dolores y carencias que tienes en la montaña. Y son eso, es la vivencia en sí. Todo el tiempo, toda la vivencia es tan intensa que la cumbre es nada más una parte del camino. La cumbre es simple y sencillamente la mitad. Todavía te falta bajar vivo de la montaña, que en los descensos, en las montañas verticales, estadísticamente es cuando más muertos ha habido. Así que la cumbre es un momento de explosión, de emoción, pero no puedes gastar demasiada energía en ello. Todavía estás concentrado en que se acerca la tormenta, en que faltan todas las enormes dificultades del descenso, en que estás cansado. Así que la cumbre no es realmente la motivación. Ese es como un mito dentro en el alpinismo profundo, la meta es el camino, es el todo, es el paquete. Y tu metafísica es bajar vivo, llegar de nuevo al prado, a las flores, a los ríos, después de haber estado en la roca y el hielo y haber sobrevivido, de ser posible, pues habiendo logrado la cumbre. Pero la prioridad siempre es la sobrevivencia. Carlos, quisiera yo aquí interrumpir un poco porque acabas de decir algo maravilloso que quizá nos sorprende a algunos. En algún momento nosotros, los que no nos dedicamos a la montaña, al alpinismo, podemos pensar, ¿no? Hizo cumbre y ahí se acabó. Mentira. Mentira, es la mitad del camino. Ahí es cuando hay que tener más cabeza, más firmeza, más templanza, para que realmente puedas tú guardar la energía para bajar, para concluir el camino.
Pero todavía dijiste algo más maravilloso. La meta es el camino. De repente nos olvidamos y buscamos el gran logro para realmente poder ser felices. ¿Qué es lo que nos sucede en la vida? ¿No? Yo voy a ser feliz cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando termine la carrera, cuando me compre una casa, cuando me compre un coche, pero no disfrutamos el camino. Hay que ir obviamente direccionados hacia una cima, como lo haces tú, pero también hay que ir disfrutando el camino y saber que la felicidad va a llegar en estos momentos del camino, que me parece extraordinario. Sí, fíjate que, pues, yo no sabía, pero creo que era un poco raro de niño. Me gustaba, Seguramente. me gustaba hacer tarea. Mi madre era una apasionada maestra de primaria y, no sé, me transmitió ese gusto. Entonces, a mí me encantaba el aspecto racional, digamos, las matemáticas, la física, hacer esas tareas, pero se me hacía poco. Entonces yo me buscaba otros libros y me ponía a resolver problemas de matemáticas por mi cuenta y a entender los porqués profundos de la matemática o de la física. Pero a la vez me encantaba el arte, hacer cosas manualmente y la relación del espacio tridimensional de mis esculturas, imaginar las esculturas. Yo todo el tiempo estoy esculpiendo cuando tengo tiempos libres, digamos. No sé si estoy en una plática, en una comida aburrida, yo estoy esculpiendo, echando en la cabeza. Eh, Tengo muchas esculturas allá adentro que ya están diseñadas, porque aprendí desde niño a esa cuestión de 3D dentro de la cabeza. Yo creo que fue por la escalada. Esa cuestión de estar colgado en ese espacio y de descifrar una montaña es tan parecido a la escultura. Es muy, muy parecido en la cuestión intelectual. Y estoy muy agradecido a que me gustara hacer las tareas, porque para mí no era un sacrificio, era un gozo. Entonces el examen era simple y sencillamente una consecuencia de mi gozo y el propio examen era un gusto. Así sucede en la montaña. El gozo del entrenamiento es fantástico. Yo me despertaba todos los días feliz porque iba a ir a entrenar. Cosa que me intriga porque es muy triste ver cómo ha influenciado la filosofía occidental en la mente de muchos jóvenes deportistas. A cada rato escucho: valió la pena el sacrificio. Logré la medalla, pero me sacrifiqué 5 años. Esa postura de sacrificio, híjole, es nefasta. Porque pones tu felicidad en la medalla. Y una vez que la alcanzas, ahí no hay felicidad. Es solamente una parte. Y muchos jóvenes medallistas entran en procesos depresivos y complicaciones serias después de una medalla, cuando lo que los motivaba era la meta. Cuando te motiva el día a día, el camino, todos los días vas feliz a entrenar. Recuerdo cuando entrenaba en la universidad muy duro, en la mañana temprano, llegaba una señora, siempre de malas, aventaba su maleta y se ponía de malas a hacer ejercicio. Yo decía, caramba, ¿por qué viene a sufrir al gimnasio? Que se vaya a caminar o a nadar o algo que le guste. Para mí era un enorme placer estar en el gimnasio, estar preparándome. Y sí, como dices, la meta está en el camino. Así es. Hay que disfrutar cada momento porque además ahora que estamos como tan en contacto con este tema de la pandemia, del coronavirus, hay que reconciliarnos con la muerte y saber que en cualquier momento llega, ¿no? Y saber que la vida no la tenemos comprada ninguno y que tenemos que ir disfrutando el camino y no esperarnos a llegar nada más a la meta. Aquí hay más preguntas, dice por aquí Sistemas Dialuc. ¿Cómo sabías, Carlos, qué rutas tomar? Tú fuiste creador de muchas rutas en solitario. ¿Cómo sabías qué rutas tomar y cómo prevenías una caída en la montaña? La forma de prever una caída es el realismo crudo. Si tú cometes un error en una empresa, pues la puedes hacer quebrar.
o en una venta pierdes un cliente. En la montaña pierdes la vida. Es como el piloto de carreras a 200 kilómetros por hora o a lo que sea. Un error y se acabó. Entonces, hay un pragmatismo muy claro en cada paso. Y el descifrar, el encontrar la ruta. Porque tú defines una pared, porque mi alpinismo era el ir a las vertientes más abruptas, y dentro de esa pendiente más abrupta, entonces buscas las fallas. Tú diseñas mucho tiempo atrás, incluso años antes, estudias las fotos, estudias la climatología, todas las condiciones a las que te vas a enfrentar, estudias la historia, experimentas en cabeza ajena. En el caso del alpinismo es importantísimo leer los relatos de todos los anteriores, porque, bueno, de hecho la única forma que puedes innovar es si te apoyas en los hombros de los anteriores, de todos los que progresaron hasta cierto punto, sea en la física, sea en la escultura, sea en el alpinismo. Y a partir de todo ese know-how del pasado, es que tú puedes dar un paso adelante. Y al diseñar la ruta en la pared, tú con binoculares la estudias mucho, te imaginas escenarios, mides tiempos de caídas de avalanchas, entonces tú tienes ya cronometrado en qué momentos puedes cruzar una sección en la que caen muchas piedras, que caen muchas avalanchas. Entonces, para alguien que no ha visto todo ese proceso previo, puede creer que un alpinista en solitario está totalmente loco, y más en una pared donde están cayendo avalanchas y piedras, pero no es así. Tú mediste al máximo, tú sabes en qué momento del sol empieza a derretirse una cierta sección de la montaña y ahí cae una avalancha, entonces tú no debes de estar en esa posición, en ese momento. Así es como uno diseña una ruta. Es algo que tiene un lado sumamente creativo, muy bohemio, muy artístico, y otro lado como muy ingenieril, digamos. Como yo soy ingeniero civil, digamos, cuando tú diseñas un puente, hay puentes horrorosos, ¿no? Supermasivos con bodocotes de concreto. Pues eso no es arte, ¿no? Puede estar medio seguro, pero no es arte. Un buen puente, el mejor puente, el más seguro, es el más bonito. Hay una combinación entre la cuestión pragmática estructural y la cuestión bohemia artística, y es lo mismo en la montaña, se fusionan, y así es como tú diseñas una ruta en la escalada. Finalmente, la ruta más bonita, esa es la buena. Okay. Einstein decía que las fórmulas que mejor tocaba el violín, él se ponía a ver sus fórmulas y después se transportaba y tocaba el violín y le iban vibrando cuáles eran las mejores. Tengo un gran amigo, uno de los mejores ingenieros civiles que ha habido en México, desde mi punto de vista el mejor estructurista, Jorge Ortega, que ya es un viejito, ya está ciego, pero es mi gran maestro en estructuras. Y Jorge decía que él hacía algo parecido con los puentes, y lo aprendió de un maestro suyo en Suiza, que ponía 3 modelos o 4 de puentes, los modelos finalistas antes, digamos, ya de ejecutar el puente final, y entonces con una copa de vino y un violín se ponía a tocar enfrente de cada diseño hasta sentir cuál es el que le vibraba más. Y a veces perdemos en nuestro mundo occidental tan cuadrado, que la parte interior artística y de la intuición, en Pensilvania, que se dedican mucho a la venta, el vendedor tiene intuición. O sea, cuando tú vibras, tú sientes al cliente, te late, no te late, por dónde, y siempre hay que hacer caso a la intuición. Es la que, en el caso del alpinismo, te salva la vida. Claro. Cuando sientes que hay una grieta o cuando sientes que va a haber un terremoto o que va a caer una avalancha,
hay un aviso previo, hay un algo que te lo dice tu organismo, pero eso lo tienes que haber entrenado desde niño de preferencia o poco a poco. El instinto es valiosísimo, pero si no lo has entrenado, te puede llevar a la histeria, te puede bloquear en una emergencia. Sí, yo creo que esta parte de la intuición, Carlos, es muy aplicable a la vida cotidiana, porque de repente esta intuición o esta sabiduría interna la tenemos tapada y la tenemos bloqueada. Y yo creo que sí hay que irnos como esto que decías, ¿no? Donde realmente nos vibre. Obviamente hay que hacer un análisis racional, hay que ver todas las posibilidades, tú como ingeniero civil, ver como todas las posibilidades o lo que a cada uno se dedique aquí, pero sí hay que escuchar a nuestro corazón, hay que escuchar nuestra sabiduría interna para saber cuál es el camino correcto. Te voy a leer por aquí, tenemos varias preguntas. Yo nada más, por aquí dice César, que te mandan saludos desde Venezuela, que están súper orgullosos de ti, que ojalá que haya más personas como tú. Tenemos también, dice por aquí César, también en algún momento, bueno, hablan ya de los obstáculos de la montaña, Carlos. ¿Quieren saber, por un lado aquí, decimos, ¿cómo supiste mezclar el miedo con la pasión de escalar? Dice César. Y Giovanni dice, escuchamos por todos lados que los límites están en la mente. ¿Cómo rompes los límites en el alpinismo? Y por acá también dice César que si en algún momento llegaste a tener un cansancio tal que sintieras que ya era el final. Entonces, hablemos ahora, hablando con estas preguntas. Por acá también dice Moto Plus, no sé si tiene por ahí el nombre, pónganme su nombre. Dice, mi admiración y mi respeto. Puede decirnos cuál es su mayor motivo para escalar cada vez más alto, ¿no? Siempre has buscado retos mayores, Carlos, pero yo creo que sí es bien importante hablar de los obstáculos y de los miedos y de estos temas fuertes que has vivido en la montaña. Hay obstáculos de todo tipo en la montaña. Los técnicos, pues es como el mundo de los especialistas, es ya entrar a detalles como muy finos. Pero prácticamente mientras más empinada es una montaña es más difícil. Y si a eso le sumas la altitud, o sea, la falta de oxígeno, digamos, para los alpinistas que estamos dedicados, el Everest no es atractivo, es un pico sencillo. Sus rutas normales pues las han subido miles de personas. El único atractivo tal vez podría subirlas sin tanques de oxígeno, pero realmente a la gente dedicada lo que nos atrae es la dificultad, las paredes verticales de alta dificultad técnica. Cuando eso le sumas las condiciones de hielo, de nieve y digamos estar colgado en una pared, tú duermes en hamaca, o bueno, en las montañas de roca y hielo no puedes colgar hamacas porque las caídas de piedra son constantes, entonces haces hoyos en las cuevas de hielo, haces cuevas así como esta foto donde estoy con tres grandes amigos. El personaje del centro es Jurek Kukuczka, mi gran maestro, y considerado por muchos el mejor alpinista de la historia. Jurek me tomó como su pupilo cuando yo tenía 22 años, y yo creo mucho en esa frase de cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y apareció Jurek en mi vida, fue mi gran maestro hasta que él murió. Hicimos varias escaladas juntos. Y aquí estamos en una cueva a 7.900 metros en la pared más grande del mundo, en el abismo más grande que existe en la Tierra, que es la cara sur del Nanga Parbat. Esa pared solo tiene 4 ascensos en la historia. Y nuestro ascenso fue el segundo ascenso en una ruta nueva muy difícil que hasta hoy no ha podido ser repetida. La condición en la que estamos ahí es muy difícil. 7.900 metros sin tanques de oxígeno. Se ve como aquí uno de mis compañeros, Wabek, está jadeando por la falta de oxígeno. Es muy difícil respirar a esa altura. Hacía un frío tremendo, estábamos, no sé, a -30, una cosa así, más la falta de oxígeno. Y estamos guareciéndonos en ese momento dentro de la cueva, agotados. Habíamos
Durante esa escalada ida y vuelta bajamos 15 kilos. Estábamos realmente muy mal en ese momento, aunque no se ve muy bien en la foto, pero era una condición dramática. Y ahí duermes. Entonces, hablando de las dificultades, hay de todo. Porque, por ejemplo, en una cueva de hielo, tú no puedes estar perdiendo el tiempo. Estás haciendo algo, estás moviendo los dedos de manos y pies para no congelarte, te estás arrancando trozos de hielo de la nariz que se congeló y te está tapando la nariz, estás buscando respirar lo mejor posible, no te puedes dormir porque si te duermes te mueres. A gran altitud solo puedes dormitar. Dormir profundo es muerte. Y bueno, a menos que ya seas muy experto. Yo al paso de los años hubo ocasiones en las que sí me atreví a quedarme dormido a esas alturas, pero porque ya tenía un gran instinto y una gran experiencia. Pero si no, es sumamente peligroso. El ir sin tanques de oxígeno es una especialidad en la que realmente es el humano el que está escalando la montaña, no es un robot. Y no hay un autoengaño. Yo nunca he entendido eso del uso de tanques de oxígeno. Pues mejor sube a una montaña más bajita, ¿no? ¿Para qué te autoengañas si no puedes con las altas sin tanques? Y esa libertad y esa entrega es un arte. Dificultades, digamos, tan solo orinar. Si tú estás en una pared vertical con roca y hielo y tienes ganas de orinar y ya no te aguantas, pues es muy difícil eso de que puedas orinar así nada más. Tienes que hacer un hoyo en la nieve y orinar allá adentro para no congelarte por el viento. Es sumamente peligroso simple y sencillamente el hecho de orinar. O el hecho cuando tú estás colgado, por ejemplo, estás durmiendo en la hamaca, en una pared de roca, y tienes que defecar. Entonces, pues tienes que hacer toda una serie de maniobras y estar colgado y poder bajar el arnés y el pantalón y poder defecar. Ha habido alpinistas que han muerto por eso, porque se han salido del arnés cuando están cagando. Entonces, es terrible. Tienes tú que prever. Por ejemplo, ponerte un zapato de escalada cuando estás colgado en una hamaca, el momento de ponerte el zapato es sumamente crítico. Si se te cae el zapato, pues no queda abajo de la cama, se va 1000 metros allá abajo. Entonces, hay una cuestión mental que es maravillosa, porque justamente uno creyera que hay mucho miedo o mucho estrés, pero es al revés. Hay una profunda calma. Es como el surfista cuando está en la ola de sus sueños. Vaya, si tú no eres un surfista experto y te agarra una ola de esos, pues hay terror total. Pero cuando es al revés, cuando te preparaste para eso, en la ola de tus sueños hay paz. Cuando estás surfeando esa... Y lo mismo es en la escalada. Cuando estás colgado sin cuerda de la punta de los dedos, es como un yoga en movimiento. Estás en una profunda paz. Hay un control del miedo, que nunca hay que olvidar el miedo instintivo, ese siempre tiene que estar ahí. Justo, perdón, Carlos, te interrumpo brevemente. Justo Manuel le está preguntando acerca de los miedos, ¿no? Los miedos, ¿cómo venciste los miedos en la montaña? Manuel Gómez, gracias. Pues mira, Manuel y Claudia, hay 3 miedos. El miedo instintivo, que ese es valiosísimo y nunca hay que olvidarlo. El ser humano lo ha olvidado. El tsunami de hace no sé ya cuántos años fueron, 15, 20. Ese tsunami del Pacífico, cuando llegó a la isla de Sri Lanka, al sur de la India, arrasó con ciudades portuarias, marítimas, y murió mucha gente, pero no murió un solo elefante. Los elefantes se habían trepado al cerro desde el día anterior, porque algo les dijo, su instinto les dijo, lo que escucharon, lo que vibraron, que venía un tsunami, y se treparon al cerro. Y hubo una tribu en unas islas de Indonesia donde no murió nadie tampoco, porque de esas tribus que todavía viven como en la prehistoria,
Por alguna razón treparon, después se ha hecho investigación y ellos mismos sentían que algo estaba mal y vieron que los animales también huían, que las aves se alejaban, y entonces ellos decidieron treparse al cerro y el tsunami pues no les hizo nada. El instinto es valiosísimo. Siempre hay que hacerle caso al miedo instintivo y hay que controlarlo. A mí me ha salvado muchas veces la vida. Tengo varias anécdotas, ¿no? En una ocasión en los Alpes explotó la montaña 500 metros arriba, pero yo lo percibí, lo vi desde el primer instante. Entonces, los pocos segundos que tardaron en caer esas rocas, que eran gigantes del tamaño de choches de casas, mi compañera y yo pudimos escalar esos 15 metros que nos separaban de un techo, de un desplome, un techo de roca, y poder guarecerse ahí justo en el instante en que estaban pasando las piedras. Y esos 15 metros los recuerdo como en cámara lenta, como en Matrix. Y si no hubiera yo tenido ese instinto desarrollado de años, con un segundo más tarde que hubiese percibido esa fractura de la roca 500 metros arriba, nos hubiera arrasado. Entonces es valiosísimo el miedo instintivo, pero hay otros miedos. Está el miedo al fracaso y está el miedo social, el miedo al qué dirán. Esos miedos son terribles. El miedo al fracaso, la única forma que tienes de superarlo es si estás preparado. Como les decía, si te van a matar en el examen de matemáticas si no sacas 8, pues no vas al examen si no estás preparado. Solo vas cuando estás preparado y entonces ya no tienes miedo. Tienes calma, priorizas, resuelves lo que sabes, regresas a lo duro, lo resuelves, regresas, revisas y lo entregas con tiempo de sobra y hasta sabes cuánto vas a sacar. Ese es como el realismo pragmático que te permite que desaparezca el miedo al fracaso. En cambio, si no estás preparado, pues estás aterrado en el examen de matemáticas, ¿no? O si vas a nadar un río caudaloso y no has entrenado años natación, pues estás aterradísimo, ¿no? Y en cambio, si estás preparado, cruzas el río con calma, sabes leer la corriente, por dónde, cómo. Es lo mismo. Pero el miedo social ese es el más dañino, que ha venido creciendo con las redes sociales, con la educación, desde que te ponen tu estrellita en el kinder, el reconocimiento y y el otro, y hace que te interese mucho el qué dirán. Esto es gravísimo, pero hay que entender de dónde viene. Yo he llegado a la conclusión que los seres humanos estamos motivados sexualmente, somos seres sexuales, nos atrae, queremos atraer al sexo opuesto. Y eso está grabado en nuestros genes. Entonces, en ese querer agradar al sexo opuesto hay esa búsqueda y ese temor al rechazo. Pero por otro lado está tu querer aportar y hacer algo para el bien del clan, para el bien del grupo social, aportar lo mejor que puedas, traer la mejor pieza del mamut. Y eso está grabadísimo en nuestra mente, pero se confunde. Actualmente se cree que ese reconocimiento es la fama, por ejemplo. La fama de alguien no le sirve para nada al clan, es inútil. Pero los jóvenes se pierden como si la meta fuera ser famoso. Y es porque está allá adentro. O sea, tu organismo busca agradar al clan, pero es por otra razón, no es porque seas famoso, es porque estás haciendo lo mejor posible para el clan. Cuando entiendes esas cuestiones de nuestra neurología más interna, wow, es muy padre, se le debería explicar a los niños desde pequeños. Yo creo que siempre ha sido así, pero nuestros medios informativos no hacen eso, o sea, te comunican cosas totalmente farsas, heroicas de otro tipo. Pero en la profundidad de la entrega digamos, cuando yo esculpo, estoy pensando en el usuario.
para mí, es que mis esculturas son vivenciales, tú te metes en ellas, tú aprendes de ciencia en ellas, hay sorpresas, hay cuestiones visuales, acústicas, o cuando lo usa un patinador, por ejemplo, el loop que diseñé, pues es el único loop de concreto que existe en el mundo y orgullosamente está en México, y han venido patinadores de todo el mundo. Entonces, antes de diseñar esa escultura, yo pensaba en los jóvenes que iban a enfrentar ese reto dificilísimo. Y para mí la escultura surge cuando es usada, cuando está viva. Por eso les llamo vivenciales. Esto requiere un gran diseño artístico y un gran diseño ingenieril en la precisión de las curvas para que no se rompan el queso y para que salga la curva bien. Y es un placer enorme ver, pues, hay muchos videos en internet de los mejores patinadores del mundo hechos en ese loop. Se llama Coatloop, porque es como Coatl, serpiente en náhuatl, y loop del giro. Y es, bueno, cuando se logró aquí, es un gran amigo mío, bueno, un gran amigo de mi hijo, pero también amigo mío, aunque le lleve, no sé, 30 años, Ciro Guadarrama. Es uno de los mejores ciclistas de nuestro país. Y Ciro fue el primero que resolvió ese loop en bicicleta. El placer, las lágrimas, el gusto, los gritos de todos, desde el escultor hasta los albañiles que ayudaron. ¡Wow! Eso es aportar al clan. Y puede que en ocasiones por aportar al clan te vuelvas famoso, pero la fama es una consecuencia de tu misión. No debe ser la meta. Es un gran error. Y cuando esa es la motivación, entonces es que vienen los miedos sociales. Los miedos a qué dirá el vecino, a qué dirá cualquier otro. Esos miedos son sumamente dañinos. El miedo a este rechazo social, ¿no, Carlos? Pero hablando y regresándonos al miedo instintivo, por aquí Oscar Paz dice, ¿cuál es la experiencia que has tenido más fuerte en la montaña? Obviamente sabemos que estuviste en 3 ocasiones a punto de morir. Esta que dices que cuando se vino la avalancha con estas piedras de tamaño del coche, del tamaño de la casa, que se tuvieron que resguardar, ¿no? Debajo de este techo para no morir. Seguramente esta fue una de estas experiencias donde estuviste al borde de la muerte, pero quisiera que nos contaras, aquí nos pregunta Oscar, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte, más difícil que es superar? Por acá también nos dicen, ¿cuál es la pared, esa pared que piensas que ya no vas a pasar, dice Luis Sandoval, y sin embargo la pasas? ¿Cómo viviste estas experiencias, Carlos? No las pasas. La experiencia más dura de mi vida es haber perdido un hijo hace 3 años. Tengo 5 hijos, yo sigo diciendo que tengo 5 hijos. El de en medio murió a los 19 años. Un gran atleta, de los mejores en sus disciplinas, era el campeón nacional o uno de los mejores en carrera de montaña. Él era franco-mexicano, Tom, y era patrocinado por North Face, estaba en los más altos niveles. Habían ido al Mundial en agosto. Tom fue representando a Francia y mi hija Karina, que es la mejor de México en carrera de montaña, fueron al Mundial de Italia, uno representando a Francia y el otro a México. Y estuvieron juntos en el Mundial y se preparaban para hacer unos récords en Bolivia de correr montaña. Tom estaba en un pico de los Alpes entrenando. Se llevó la tarea porque era un gran estudiante, estaba en el EPFL, es la Escuela Federal de Lausanne, muy técnica, es como el MIT de Europa. Y él tenía un examen al otro día. Siento que eso lo presionó y cayó en una zona que él conocía muy bien, en un lugar donde él corría. Bueno, para la gente eso puede significar escalar, para la gente normal, pero él ahí corría, no era un extremo, pero pues había condiciones complicadas de una nevada y cometió un error y murió.
eso jamás lo puedes superar. O sea, esas pruebas no las pasas. Siempre hay que vivir con ello y él es una motivación para hacer mejor las cosas. Tenía tanta pasión y tanto enfoque en querer hacer el bien, la carrera que estaba estudiando enfocada a cuestiones técnicas, pero también ambientales. Y respondiendo a la pregunta, esas pruebas no las pasas. Las sobrepasas, las traes contigo hasta el día que te mueras. Lo mismo sucede con los amigos que perdí en la montaña. Yo perdí 10 compañeros escalando, 10 de los mejores alpinistas del mundo, que no murieron por falta de capacidad física o técnica o mental, murieron por haber cometido algún error. La montaña no te los perdona. Y entonces esas pruebas no las pasas, siempre están ahí, están dentro de ti, es parte de esa tormenta continua en la que vives. Aprendes a vivir con eso, ¿verdad, Carlos? Aprendes a vivir con eso, sí. Todas las demás cosas es lo de menos, ¿no? O sea, una fractura, un dedo congelado, algo, claro, trata siempre de evitarlo, pero cualquier dolor, cualquier hambre, cualquier cansancio, pues nada se compara, con la pérdida de un amigo o de un hijo. Y los momentos que estuviste tú al borde de la muerte, Carlos, ¿cómo recuerdas alguno de ellos? Bueno, uno de ellos es ese que les platiqué, ¿no? De como en cámara lenta El otro, pues hubo varios. En una ocasión cometí un error, sobrepasé mis límites de capacidad física por haber estado a la espera mucho tiempo a gran altitud y luego seguir en condiciones de viento y de medio tormenta. Era uno de los picos más altos del mundo, la quinta montaña se llama Makalu. Y en el descenso del Makalu en la noche, en una tormenta, en condiciones muy extremas, empecé a tener un edema pulmonar, que es algo gravísimo. Yo no sabía, pero tenía mucha dificultad de respirar. Llegué a guarecerme en una pequeña tendita que tenía, me medio recosté, pero en esa recostada pasaron como 2 horas y cuando me incorporé no podía respirar. Tenía un edema pulmonar avanzado, que es muy parecido al COVID precisamente, exactamente, síntomas muy parecidos, y no podía respirar y escupía rosado, ya con sangre. Había un daño ya al pulmón, el pulmón estaba llenándose de agua, es lo que es un edema pulmonar, y es mortal. Yo sabía que en todo lo que había leído y visto, ese nivel de edema pulmonar ya es inevitable tu muerte. Así que entre tosido y tosido grabé un mensaje final en una pequeña grabadorcita a mis seres queridos y decidí no quedarme a morir ahí porque hubiera sido una muerte fácil, una muerte bonita por el paisaje que había, pero no era mi estilo. Yo decidí que iba a morir luchando, iba a morir intentando al máximo, aunque sabía que ya no había esperanza. Y me dejaba caer en las laderas de nieve, rodaba, me detenía con el piolet otra vez, porque lo único que te salva del edema es la presión atmosférica, es descender. O tanques de oxígeno, pero eso, bueno, no tenía, ¿no? Y en ese inter, poco a poco, fui logrando perder altitud, pero mi agotamiento era tal que ya no podía. Me sentaba y yo creía que pasaban minutos, pero los que me veían a la distancia con los binoculares desde la base de la montaña me dijeron que en una ocasión me quedé sentado media hora. Yo creía que eran 2 minutos. Estaba muriendo, estaba en esa última etapa, cuando tuve una suerte enorme, porque yo había decidido bajar para cruzarme con la ruta normal de la montaña, donde había unos amigos catalanes y ellos iban ascendiendo por ahí
me vieron, fueron a mí y me dieron de su oxígeno. Ellos sí llevaban tanques de oxígeno. Me metieron en una bolsa de dormir, me arrastraron, me jalaron, me cargaron, me bajaron, me dieron oxígeno, y sobreviví en las últimas. Así en las últimas, les debo la vida. Ellos sacrificaron su ascenso hacia la cumbre por salvarme. Y eso no hay cómo pagarlo. Así que cometí un error, sobrepasé mis límites, la regué, me iba a morir, pero siempre tienes esa oportunidad en la vida. Hasta el último de los instantes, tienes la opción de quejarte o de buscar soluciones. Son opuestas. La forma de pensar es opuesta. La queja requiere creatividad, requiere un esfuerzo, y las soluciones también, pero son contrarias. El explorador es el opuesto al quejoso, y es lo mismo en cualquier actividad humana, en las ventas de selladores, en la educación de los hijos, en entrenar un deporte o un instrumento musical, en lo que sea. Y la queja es algo tan inútil. En serio, no sirve para nada, más que para hacerte daño. Y eso lo he estudiado mucho. Resulta que hay especialistas como el gran Mihaly Csikszentmihalyi, el que desarrolló la filosofía del flow, el flujo, que es un estado mental, como el del creador, como cuando estás esculpiendo o pintando, o una madre educando. Ese aspecto creador, en donde estás buscando soluciones, genera cerebros felices, generas dopaminas, y si es para el bien del clan, genera serotoninas que duran más tiempo en el cerebro. Tu cerebro es un cerebro contento. Y han encontrado los neurólogos que el cerebro quejoso es al revés. Va siendo cada vez un cerebro más triste. Qué interesante que la naturaleza nos haya dado eso. Si estás creando, si estás produciendo, si estás buscando soluciones, eres más feliz. Entonces, es por eso es que la felicidad está en el camino. Claro, eso que mencionas, Carlos, sin duda la queja, ¿no? Te lleva a una emoción desagradable, y la emoción desagradable te frustra y te atora y te paraliza. Sin embargo, si nosotros nos movemos a seguir luchando y a seguirlo intentando, seguramente el resultado va a ser positivo. Tú ahí estabas al borde de la muerte, estabas a punto de morir, estabas ya prácticamente en tu agonía. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Llegaron estos catalanes, hicieron equipo, sacrificaron ellos su cumbre, su cima, se quedaron con ustedes, que es algo bien importante, que es algo que hacemos en Productos Pensilvania, ¿no? Estamos impulsándonos entre todos, impulsando México, para que realmente entre todos podamos hacer equipo y podamos salir adelante de todo esto. Sí, estamos en una situación en la que yo veo de todo. Hay esfuerzos fantásticos, ¿no? Como, bueno, yo estoy muy metido en cuestiones hidráulicas y toda mi física, y la serie de esfuerzos que hubo, por ejemplo, en cámaras hiperbáricas, en aviones con presión extra para poder tener ahí a enfermos con el COVID, o sea, y la búsqueda que se ha hecho científica para soluciones. Por todos lados hay gente que aporta, nuestros médicos, nuestras enfermeras que han pasado meses que no los sabemos valorar de todo lo que han hecho. Y siempre ves esos contrastes de la gente que está buscando en su área qué puede hacer, y aquel que está todo el tiempo quejándose de que por lo que sea, a todos se nos cayeron las ventas. Vaya, todo lo que yo hago no se venden, bueno, más que las conferencias en línea, pero todas las conferencias que daba en vivo, nada. Nuestros cursos, nuestro centro de capacitación que operaba, y hay que pagar la nómina y hay que mantener a la gente, y es complicadísimo, y la economía y mis esculturas, todos los parques se pararon, todo lo que tenía planeado está bloqueado, pero entonces había que hacer algo.
A mí me cayó de perlas el COVID porque finalmente me pude concentrar en mi libro de física, apagar el teléfono días, no pelar a nadie y bueno, excepto, bueno, a mis hijos, mi familia. Eso fue una fortuna para mí el COVID. Entonces, tú puedes tomar una tormenta como algo muy grave o como una gran enseñanza, un aprendizaje. En la montaña, una de mis fortalezas más grandes, por las que más se me reconoció, es que tenía capacidad de seguir escalando en la tormenta, en condiciones muy extremas donde no se podía casi ver, porque las había practicado. Yo me ponía a practicar de formas muy locas. Usaba lentes de estos como de esquí, pero sucios, de lodo, digamos, en la bicicleta, para tratar de instintivamente y en los poquitos hoyos que ves, tratar de no caer de la bicicleta en la bicicleta de montaña, de manera que era una práctica mental para la realidad cuando estás en una tormenta en la montaña, de que no ves, de que no puedes limpiar el lente con el guante, de que está todo congelado y de que aún así logras orientarte. Eso pareciera así como, wow, milagroso, ¿cómo le hacen? No sé qué, pero no, es una preparación, es prever un escenario, saber que va a haber tormenta. Ah, bueno, entonces voy a intentar dominar lo más posible, escalar en tormenta. Y si es demasiado grave la tormenta, ok, no, tienes que guarecerte, esperar. A veces días, a veces en la base de la montaña. Hay montañas como el Cerro Torre, que es uno de los picos más abruptos del mundo, de los más difíciles. En ese pico me costó 8 intentos en diferentes temporadas, dos temporadas, donde a veces estás en la base de la montaña semanas encerrado en una cueva, como ahora en el COVID, ¿no? Ya no te aguantas a ti mismo. Ya el olor de las patas ya no lo aguantas y el de tus compañeros menos, ¿no? Ya leíste todos los libros que llevabas o el libro que llevabas, las partidas de ajedrez que podrías haber jugado con tu compañero. Entonces hay que hacer algo cuando estás encerrado en la cueva. Yo me ponía a hacer relieves de escultura en las paredes de hielo de la cueva para hacer algo mientras, o ejercicios mentales de matemáticas o algo. O cantar o silbar o algo, cuando estás encerrado en una cueva en la base de la montaña. Ese es el Cerro Torre, que es como una flama. Es un pico gigantesco, granítico, copeteado por hielo, por un casquete helado, azotado por tormentas. Tus oportunidades de buen tiempo son muy breves. Tener 1 o 2 días de buen tiempo en el Torre, sacarte la lotería, casi siempre hay tormenta. Es muy raro poder tener una foto como esta. Oye, Carlos, perdón la interrupción. ¿Y cómo trasladar todo esto? Por aquí pregunta Lourdes, ¿no? ¿Qué consejos clave le darías a tanto empresario valiente que te está escuchando en este momento? Todo eso que pasaste, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Para seguirse preparando, para seguirse superando, muy a pesar de la tormenta que estamos viviendo, porque como dices, nos llegó de manera intempestiva. Nosotros no sabíamos que nos iba a llegar esta pandemia, este COVID, este tema de salud muy complicada. Hemos tenido pérdidas económicas también que nos tienen desbalanceados y desajustados. ¿Qué podrías tú decirles, Carlos, a todos los empresarios, a todos los distribuidores, colaboradores de Productos Pensilvania en este momento tan complicado que estamos viviendo en el mundo entero? Pues hay similitudes y hay diferencias. Yo mismo no sé bien qué hacer, ¿no? O sea, es muy incierto el mercado financiero, la situación de lo que va a venir, la situación política. Es sumamente complicado. En la montaña es como un poco más sencillo en ese sentido pragmático. Y cuando estás en la cueva, cuando estás encerrado en la montaña, en una tormenta, esperando lo que viene, yo lo que aprendí de toda mi vida, bueno, es todo el tiempo dentro de la cueva usarlo para algo, ¿no? Si estás con un amigo polaco, pues aprender polaco, ¿no? O sea, siempre hay algo que puedes hacer en medio de una tormenta, aprovechar tu tiempo.
nuevas habilidades, cosas que ni pensabas, ¿no? Que son laterales, pero también prepararte. Y yo tuve mucho éxito porque empezaba a escalar cuando sabía que estaba por terminar la tormenta, y salía en tormenta, pero después mejoraba el clima y tenía éxito. Se me empezó a llamar el mexicano con suerte, porque muchas cumbres era con sol, con buen clima, y eso fue planeado, porque con las curvas barométricas yo preveía, no existían los GPS ni nada de eso de ahora, ¿no? Pero era imaginar cómo venían los cambios de presión y la posibilidad de que viniera un periodo de buen clima. Y entonces empezaba a escalar durante la tormenta, pero al final de la tormenta, de manera que estaba muy bien posicionado. Y otros que esperaban después, que esperaban a que terminara la tormenta, subían con buen clima, pero les agarraba la siguiente tormenta allá arriba. Entonces no tenían éxito. Y por eso se empezó a decir que yo tenía mucha suerte, pero no, tú eres el arquitecto de tu propia suerte. Y creo que en el caso de esta tormenta COVID, pues estamos amarrados de las manos en muchas cosas, en el plano empresarial, pero hay otras cosas que sí se pueden ir haciendo. Yo he visto que en Pensilvania han hecho cosas sumamente interesantes, pasos innovadores, espíritu colectivo, el esfuerzo de hacer por México las cosas, y bueno, y por también el crecimiento internacional en el que han estado. Así que hay preparación, y con todo ese talento colectivo, también el espíritu que he visto en esta empresa en Pensilvania es distinto al que he visto en otras transnacionales o en otro tipo de empresas. Hay como una comunidad, hay algo ahí detrás. Yo creo que viene desde las raíces históricas de sus líderes, ese aspecto humano. Yo siento que es algo sumamente valioso, que los mexicanos sabemos valorar. Tal vez en el mundo anglosajón se ha perdido mucho, pero bueno, ese es uno de los valores que veo en Pensilvania. Y en el caso de la montaña, pues es lo mismo. ¿Con quién escalas? Es con quien te llevas bien, con quien te ríes, con quien te entiendes. Claro, con quien tiene la preparación y el nivel técnico, porque nunca te vas a amarrar con alguien nada más porque te cae bien, ¿no? O sea, vas a poner tu vida en sus manos. Tienes que amarrarte con un experto, con alguien que sepas que puedes confiar y que pueden juntos escalar. Así es, Carlos. La verdad es que no hay que hacer equipo, hay que utilizar las fortalezas de cada uno de ellos para que realmente nosotros todos como mexicanos podamos impulsar a nuestro país a crecer. Somos un pueblo mexicano muy solidario, un pueblo que siempre se ha distinguido por ayudarnos entre nosotros, y lo estamos viendo, como dices, aquí en Productos Pensilvania, ¿no? Gente preocupada y ocupada por sus distribuidores, por ayudarlos, por crecer entre todos. Y la verdad es que es bien importante lo que nos dices. Hay que regresar al momento presente. No hay que fantasear ni divagar tanto en el futuro, sino aplicar y hacer metas cercanas, constantes, para hacer equipo, para sumar, para no restar, para buscar soluciones y no problemas, y para aprender a bailar debajo de esta tormenta. Pues yo sí les pido que brindemos un fuerte aplauso. Nos estamos viendo, estamos aquí todos. Pongan en su pantalla donde se vean todos. Un fuerte aplauso de verdad para todos ustedes por estar aquí, por dedicarse este tiempo. Gracias, Carlos. Gracias por ser un ejemplo imparable, porque siempre has buscado una nueva ruta para salir adelante, y así es como lo tenemos que hacer los mexicanos, que la meta es el camino, que aunque recorramos 120 kilómetros en el Camino de Santiago, seguramente cada uno de esos metros y esos kilómetros contó en su vida y en ese aprendizaje que uno va teniendo en la vida. Recuerden que Productos Pensilvania somos una familia y estamos con ustedes para salir adelante y para brindarles todo lo que ustedes necesiten. Para todos los distribuidores, medianos, chicos, grandes, todos lo que necesiten estamos, de verdad, cuenten con nosotros. Yo soy aquí una vocera, feliz de estar nuevamente con ustedes. Les mando yo un abrazo, un beso, un apapacho con mucho cariño, y espero verlos muy pronto con otra entrevista. Gracias, Carlos, gracias.